llamo a nuestro escenario a Dipacho. Hola Catalina, ¿cómo vas? Yo estoy igual con lo de la señal, creo que tanta lluvia está afectando un poco esto del internet. Sí, ya y todo. Dipacho es un viejo conocido de este escenario, seguramente lo han visto en otros momentos. Y con Dipacho tenemos una relación muy especial porque tenemos, yo diría que casi que todos sus libros en formato digital, muchísimos de ellos que hemos hecho junto con Dipacho y con su hermano, que es un músico fantástico. Eh, y ese es el caso de Bisiestos. En su edición impresa es de la editorial Rey Naranjo, que sin duda reconocida, y en su edición digital la hicimos con Dipacho. Él es ilustrador y escritor de literatura infantil. Su obra se ha publicado en Colombia, México, Brasil, Francia, España, Italia. Ha ganado cantidad de concursos. Eh, pero sobre todo lo que quisiera decirles hoy, para no extenderme, es que hoy ocurrió algo muy chévere que yo creo que no habíamos planeado. Y es que Dipacho y nuestro último invitado, Alfredo, comparten algo muy especial. Eh, yo prefiero que Dipacho les cuente y si no Alfredo, y les vamos a contar por el chat, porque Dipacho está estrenando una serie animada que se va a transmitir en televisión pública, inspirada en su libro Dos pajaritos, que también está aquí. Tal vez vamos a hablar de vicios, que es una colección de gente rara como ella sola. Un abrazo de Pacho. Un abrazo Catalina, muchas gracias por la invitación, qué chévere estar de nuevo por acá, pues compartiendo con los espacios que está abriendo Makemake, muy chévere todo lo que están haciendo. Me encanta y bueno, no, pues sí, estoy también muy emocionado, precisamente Dos Pajaritos es de esos proyectos que ha permitido pasar a distintos formatos, aparte del libro, pues está también el libro interactivo en la plataforma de Makemake, que se trabajó también con sonido y con, pues eso, con interacción y movimiento, el juego de mesa, que estoy vendiendo por mi cuenta, y la serie animada que trabajamos con Alfredo, pues que más que todo trabajó él con su equipo en Uruguay y en Argentina, y bueno, pues que es muy amigo mío, entonces pues chévere nada, que conozcan la serie, está en Señal Colombia, la pueden ver los domingos, los sábados y domingos a las 9 de la mañana, pero es eso, es como esa posibilidad de distintos formatos, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de la otredad, creo que Dos Pajaritos es un poco eso, ¿no? Como dos personajes que tienen como sus puntos de vista, que pasa en el libro Bocas también, que hicimos con Makemake, y es un libro que está específica únicamente por ahora en la plataforma de Makemake también, son personajes que cada uno tiene su forma de ver el mundo y su opinión y su perspectiva, ¿no? Y así, creo que los libros que hago me interesa mucho esa idea o esa labor, esa idea de pensar en qué piensa el otro, cómo piensa el otro, el punto de vista de las otras personas, de cómo funcionamos en el mundo como individuos. Y creo que eso está muy relacionado también conmigo, pues con lo que a mí me interesa, con mis gustos, mis pasiones, mi discurso también, que está muy cercano al viaje. A mí me encanta viajar y creo que cuando uno viaja tiene la posibilidad de conocer otros que no son los mismos que uno conoció siempre, ¿no? Los mismos que piensan igual que uno, o no que piensan igual que uno, pero que nacieron en el mismo lugar que uno, que tienen las mismas costumbres, que tienen las mismas tradiciones. Entonces, al conocer al otro, uno puede entender como otras dinámicas de vida. Y Bisiestos es un libro que se acerca un poco a ese viaje, ¿no? Para mí Bisiestos es un libro un poco latinoamericano, si lo queremos ver así, como que hay muchos personajes de distintos lugares que nos muestran eso. Está de pronto un personaje argentino, un personaje brasilero, hay distintos lugares, y eso me interesó con Bisiestos. Bisiestos empezó siendo un proyecto de retratos. Yo lo que quería era hacer pinturas de retratos de personajes, y yo dije, voy a ponerme a pintar y no quiero pensar en libro, quiero hacer retratos sobre lienzos, y me puse a pintar sobre los lienzos, y cuando tenía 5 retratos empecé a pensar en libro y fue como, no, esto tiene que ser un libro. Y digamos que ya teniendo esos retratos me puse a pensar en la historia alrededor del libro. Esos retratos salieron de mis libretas de bocetos. Tengo varias libretas en donde dibujo personajes. Entonces lo que hice fue captar estos personajes. Bueno, este casi no se ve, pero acá sí. Agarrar estos personajes
sacarlos de la libreta y pasarlos al libro, ¿no? Entonces muchos de estos personajes que están acá resultaron siendo personajes bisiestos, ¿no? Del libro Bisiestos. Voy a buscar uno por acá, que es mucho más, que se puede notar mucho más que es un personaje del libro. Aquí está. Este es uno de los personajes, empezó siendo eso, una mancha y un boceto en la libreta. Y así, pues varias de mis libretas pues tienen eso, muchos personajes de los que yo fui empezando como a captar, a capturarlos pues para que hicieran parte del proyecto, ¿no? Del libro. Y empezó siendo eso, luego me lo imaginé como un taller de escritura creativa. Yo venía a tomar varios talleres de escritura creativa y en esos talleres pues me interesó mucho esta idea de los distintos tipos de escritura, ¿no? De escribir como una persona o como otra, o de pensar cómo escribiría esto un poeta o un músico, o cómo lo escribiría un médico, o cómo lo escribiría un policía o un narrador de fútbol. No sé, hay muchos personajes que no son los personajes bisiestos, que son los personajes que escriben sobre los personajes bisiestos. Y ese fue como el reto que me puse, como que cada personaje que yo creé iba a tener un texto totalmente distinto. Y era eso, era escribir sobre los otros, ¿no? Era un ejercicio de escribir sobre otras personas. Eso pues me llevó como a este ejercicio pues bastante rico de pensar los personajes desde las palabras, ¿no? Como que un personaje le podía hacer una lista de palabras y describir un personaje solo con palabras, como por ejemplo el que les mostré ahorita en boceto, pues aquí ya lo pueden ver en la página, ya es un retrato, no se ve el cuerpo entero, y el personaje pues está descrito en pocas palabras, ¿no? Dice sillón, ocaso, memoria, tapete, bacalao, holganza, trapero, chancletas, mosquetón, dados, timo, arándanos, balizas, salamería, pelícano, chicha, radio, contemplación, patacón, vigor, tenedor, viento, boya, arrebato, dique, monedero, cabetaja, galvana, óxido. Entonces, por ejemplo, en este caso fue solo palabras y dije, solo con palabras quiero describir un personaje, un marinero. Pero bueno, cada personaje tiene un texto distinto, ¿no? Aquí les estoy mostrando la versión impresa, pues que fue editada por Rey Naranjo. En el caso de la edición impresa pasó que solo se pudieron poner 21 personajes por cuestiones de edición, pero en la plataforma de Makemake están los 29 personajes. La historia son pues, 29 personajes como los 29 días, digamos, del mes de febrero, como haciendo ese paralelo, esa alusión. Y cada uno pues tiene como una historia totalmente distinta. Aquí vemos en la plataforma de Makemake pues se ve como que es muy distinto como esta idea del formato del libro, y eso me gustó un montón, ¿no? Los cuadros y poder entrar a cada uno de estos personajes y poder leer cada uno de sus relaciones, digamos, con el texto, ¿no? En la introducción del libro, lo que se pretende es que son personajes que nacieron el 29 de febrero, o sea que celebran su cumpleaños cada 4 años, que son rarísimos, que son súper exclusivos, que no se dejan ver ni entrevistar ni nada, y unas cuantas personas que los conocen escriben sobre ellos, ¿no? Entonces escriben ya sea una carta, ya sea pocas palabras, ya sea un poema o una canción. Entonces el juego, digamos, es un poco ese, ¿no? Podremos ver de pronto, a ver, bueno, por ejemplo es de los que no está en el libro, el Loco Carlos no está en el libro Bisiestos, y es uno de los personajes que se rescató en la edición de Makemake, ¿no? Y este es un coleccionista, entonces el que habla sobre él, habla sobre las colecciones que tiene el loco Carlos. Si quieres podemos ver otros personajes. Quería ver, por ejemplo, el acordeonero, o el de abajo, el sandunguero mayor. Son personajes muy pensados desde lo latino, ¿no? La verdad que les decía del viaje, bailaba sandunga y guaguancó y movía el cencerro y es el guapo del bembé. Bueno, era pensar mucho como esta cultura del baile y de la música, y bueno, eso me pareció rico. Y era eso, ¿no? Como el reto de pensar qué palabras describen mejor a cada personaje, el léxico que se va a usar, quién es, de dónde vive, cuál es su historia, y creo que eso me permitió como jugar con la riqueza, digamos, literaria, ¿no? Y también lo que les digo, Latinoamérica, está por ejemplo la Cholita Cochabambina o el acordeonero también, que son muy relacionados a eso. Yo el viaje por Sudamérica lo hice muchas veces, por tierra, con mochila, lo hice como 4 veces ida y vuelta, o sea que es una cosa que a mí me apasiona. Y este tipo de personajes reflejan este viaje, ¿no? O sea,
la Cholita Cochabambina y era luchadora de cuadrilátero y tocaba charango y cantaba calampeo y guaina y bailaba cueca y hablaba de política y lideraba grupos y hacía protestas y viajaba por el Titicaca y pasaba por Copacabana y por Puno y por, bueno, estoy leyendo la página, no me lo sé de memoria, pero bueno, todas esas palabras son precisamente relación con el viaje, ¿no? Relación con saber qué música hay en Bolivia, cuáles son los lugares que uno conoce, lo que comen, lo que se pide. O sea, hay muchas cosas que me pareció rico rescatar en este proyecto, ¿no? Entonces, eso fui haciendo con los distintos personajes. Y nada, pues creo que ese fue como el descubrimiento. Este, por ejemplo, es un tango que es como mi armonía abatida por acordes extraviados, olvidados en veredas, plañideras sin compás, contristado y compungido, taciturno en mis pesares, disonantes la cadencia de este puente sin final. Entonces también era pensarme un tango, ¿no? Y imaginarme cómo podría ser alguien que escribe un tango sobre un tanguero. Entonces, eso me pareció que fue algo muy rico, digamos, del trabajo creativo, pero también es eso, creo que es una cosa experiencial, vivencial, pues de mi interés discursivo, de lo que a mí me gusta contar y lo que quiero hablar, y tiene que ver con eso, con el otro, ¿no? Con cuando uno viaja, cuando uno anda, cuando uno sale a la calle y habla con otras personas, pues se va a encontrar mil historias, y son un montón de historias que uno puede rescatar y que uno puede, pues de algún modo también, en este caso, por ejemplo, plasmar en proyectos. Entonces, nada, pues eso era un poco como lo que quería mostrarles alrededor del proyecto Biciestos. No sé si habrán preguntas o algo, pero bueno, eso. Y hablando específicamente de Biciestos en Makemake, pues me gustó esta idea de pensarlo interactivo, de charlar con el equipo de Makemake, con Catalina, de poder trabajar con mi hermano que es músico, de pensar el sonido, de que él me mostrara, de pensar. Entonces creo que la experiencia de Biciestos en Makemake pues es muy rica, es otro tipo de experiencia, digamos, distinta a la del libro, que también es muy rica. Entonces está bueno poder ver los distintos formatos y ver cómo se interactúa, digamos, ese discurso y estas narraciones pues con las plataformas o con los formatos en los que se trabaja. Entonces, bueno, pues nada, esto es como un poco lo que venía reflexionando. Apenas me dijeron de hablar de los otros y de bisiestos, pues me puse a pensar, bueno, eh, ¿qué estaba pensando yo en ese momento cuando estaba haciendo el libro y por qué resulté haciendo este libro, ¿no? Y creo que todo esto me llevó a la idea del viaje y de pensar en el otro y de esa relación con los otros cuando uno simplemente está por ahí y charla y habla y todo eso. Entonces, bueno, no sé. Hola, Dipacho. Pues realmente Hola, María Paula. no vi preguntas. Hola, creo que perdimos a Catalina de nuevo, Ah, entonces seguiré yo. Dale, María Paula. Pero hasta el momento no he visto tantas preguntas, sino he visto muchos agradecimientos, mucha gente que dice que le encanta el libro. Mira, por acá encontré una persona que dice cómo hace para crear los efectos. Yo sé que todo este trabajo de los efectos lo hiciste en conjunto con tu hermano, que ayuda a musicalizar todo el libro. Claro, ahí dice especialmente en los dibujos o imágenes. Digamos que hay como muchos discursos. Digamos, si hablamos de los personajes desde el discurso narrativo, pues hay una forma de trabajar como con la forma en que uno narra. Si hablamos desde la imagen, pues hay otros recursos que uno utiliza. Si hablamos desde el sonido y la interacción, pues hay otros recursos. Diría más como recursos, como elementos que uno aprovecha para poder contar, ¿no? En este caso, la técnica, digamos, utilizada, pues fueron los acrílicos, porque me generaban como este contraste, este fuerte contraste en los personajes. Y de pronto, si hablamos en cuanto a la composición de los personajes, pues me gustó mucho pensar en la exageración, ¿no? En la exageración de los rostros, por ejemplo. Aquí vemos ojos muy separados, o aquí, a ver, aquí vemos esta cara como toda apiñada en esta parte. O sea, creo que jugar con las proporciones y todo esto ayuda como a darle a cada personaje una dinámica y una fuerza distinta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que tiene la cara chiquitita ahí en un extremo. Y todo esto también es narrativo, ¿no? Pensar en que si yo le pongo los ojos grandes, pequeños, apartados, bravo, todo esto pues me ayuda a pensar también la narrativa, ¿no? Yo hice los textos desde las imágenes, o sea, tenía los retratos y a partir de esos retratos fui escribiendo, entonces eso también fue un punto de partida para poder escribir los textos y creo que es eso, es como una relación en cadena entre el texto, la imagen, el sonido, bueno, Bien. todo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Dipacho, fue muy chévere tenerte acá. Por acá sigo teniendo un montón de comentarios, solo
Genial. con Muchas gracias. mucho cariño hacia ti y hacia todas las cosas que haces. Yo los invito a todos a que conozcan todos los libros que hay de Dipacho en Makemake. Tenemos una gran colección de toda su obra y pues todos los libros son increíbles. Entonces, Muchas los gracias. invitamos a todos a que lo hagan.